que se llama integral definida. O sea, van a aparecer las integrales. Pero ¿cómo empezó esto? Históricamente, ¿no? Los matemáticos. Lo que querían pensar era tratar de buscar el área de una región que quede entre la curva, la función, con una función positiva, ¿no? O sea, siempre pensaron en una función positiva, y un intervalo. Entonces, ¿qué pensaron? Dice, bueno, si la función fuera una constante, esto es fácil. Puedo calcular el área. ¿Qué tendría que hacer? Base por altura. Si acá tengo x y llegué al punto x más delta x, la base es delta x. ¿Y cuál es la altura? Bueno, la altura sería el valor de esa imagen. Pero bueno, acá no tenemos problema. Si la función fuera una constante, va todo bien. ¿Qué pasa si la función fuera una recta? ¿Lo podemos pensar geométricamente? Y yo creo que sí, porque acá miren, acá tendríamos área de un rectángulo, base por la altura, y después le podría sumar el área de este triángulo, base por altura sobre 2. O sea que ahí tampoco tendríamos problema. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo algo así con una parábola? Y ya esto que estuvimos pensando acá no me va a ayudar mucho. Porque yo podría pensar, digo, bueno, llego acá hasta el 1, tengo un rectángulo, pero ahora lo que tengo acá ya no es un triángulo. Si yo le agrandara esto, tendría así, ¿no? Y ya no tengo cómo calcular el área de ese tipo de regiones. Entonces viene una idea como esta. Bueno, yo ahí tengo ahí una parábola. Y estoy pensando acá, quiero calcular el área de la región que queda entre menos 2 y 2. Entonces, la idea es esta. Entre menos 2 y 2, uno lo que va a hacer es como subdividir en varios puntos. Si yo no lo divido, entre menos 2 y 2 me queda ese rectángulo. ¿Qué pasa si yo ahora lo divido en 2? Ahí, en 2. Tengo dos rectángulos. ¿Cómo aproximo el área? Esta aproximación, como ustedes están viendo, va a ser muy burda, ¿no? Muy grosera, pero esa es la idea. Entonces, ¿qué se hace? ¿Ven que hay un puntito ahí marcado? Ahí que tomé como el punto medio de cada intervalo. ¿Para qué? Para ese punto tomar la imagen. Desde ese que ahí es menos 1, yo trazaría una recta hasta tocar la curva y esa sería la altura de ese rectángulo. Y lo mismo podría ser en el otro rectángulo en donde marqué el punto 1. Entonces sumo el área del primer rectángulo más el área del otro rectángulo. Uno en realidad puede elegir o el punto central o el punto del extremo izquierdo o del extremo derecho. Vamos a pensarlo todo con el punto medio, ¿no? El punto central de cada intervalo. Entonces calculo el área de cada uno de esos. Si yo pusiera 3, hago lo mismo. Tomo cada punto medio, calculo el área de cada rectangulito, que va a ser la longitud de la base por la altura, que va a ser la imagen de ese punto medio. Si usara 4, hago lo mismo. Ahora sumo el área de 4 rectángulos. Y a medida que yo voy subiendo la cantidad de rectángulos, el área se va a ir aproximando un poquito más. Fíjense que cuando uno hace estos dibujitos, hay parte de los rectángulos que sobrepasan el gráfico de la función y hay otras partes como que faltan, ¿no? Ven, acá sobresale, acá falta. Acá sobresale, acá falta. Pero si yo sigo aumentando la cantidad de rectángulos, ¿cómo va a ir siendo esa aproximación? Se va a ir pareciendo cada vez más. Yo no puedo graficar todos. Ahí grafico hasta 50. Pero ¿cuándo el área va a ser igual a lo que tenga debajo de la curva?
¿Cuántos rectángulos voy a tener que tomar? Cuando lo tenga que tender infinito, bien. Y si yo voy tendiendo la cantidad de rectángulos a infinitos, ¿sí? ¿Qué me va a pasar con la base de cada rectángulo? ¿Cómo se va a ir haciendo cada vez? Infinitamente más chica. Más chica. Y ese valor intermedio va a terminar siendo cada una de las X, ¿sí? Como que yo siempre esto lo puedo agrandar y siempre voy a tomar el punto medio. Entonces, yo acá hice un dibujito re básico con 2 rectángulos. Recién que estaba la animación podíamos ver más. Entonces, si uno tiene cualquier función, para calcular el área de esa región, entonces, ¿qué se va a hacer? Un montón de rectángulos. Yo ahora voy a dibujar un solo rectángulo para que se pueda visualizar nomás. A cada base la voy a llamar delta X, y el puntito este, que recién el dibujito que recién les mostré, que era el punto central, lo voy a llamar así, f de x puntito. ¿Por qué le pongo x sub i? Porque tengo un montón de rectangulitos. Esta sería el área de un rectangulito, pero como tengo infinitos, tengo un montón, le pongo sumatoria, desde igual 1 hasta n. El n era el que yo recién fui variando, que les puse primero 2 rectángulos, 3, 5, 10, y en esa animación llegaba hasta 50. Y para que el área de la sumatoria de estos rectángulos me dé el área que está ahí debajo de la región, hay que hacer tender la cantidad de rectángulos a infinito. Y esto termina siendo una integral definida que va entre A y B. ¿De quién? De f de x diferencial de x. Porque este delta x es tan chiquitito que termina siendo un incremento diferencial. Y cada uno de los puntos centrales, al ser el incremento tan chiquitito, ese incremento diferencial termina siendo cada una de las x. Y esto es lo que se define como integral definida, y si la función es positiva lo asociamos con el área.